Londres, 1990. Un hombre de unos 50 años de edad, lentes claro y calvicie pronunciada, se prepara para iniciar su última partida de baccarat de la noche en el Aspinalls Club Casino. Kerry Packer, un magnate de los medios de comunicación y en ese momento el hombre más rico de Australia, observa las cartas como si del oráculo de Delfos se tratara. En la última hora de juego, las fichas se habían acumulado en su lado de la mesa. La banca temblaba. Durante la semana que el hombre había asistido de manera ininterrumpida al casino, le había ocasionado pérdidas millonarias. La casa se aferraba a una última esperanza, que la racha de Kerry por fin terminara. Algo que no sucedió. Cuando el croupier giró la última carta, Packer esbozó una leve sonrisa y golpeó la mesa con los nudillos. Con el gesto lo había dicho todo. El recuento final fue devastador para el casino. Kerry Packer había ganado más de $20 millones en una sola semana. El director del Aspinalls Club Casino, que observaba la partida a distancia, se retiró a su oficina. Cerró la puerta y se quedó mirando el teléfono. Tenía que informar a sus superiores. Había perdido más dinero del que tenía disponible en sus arcas. La casa de apuestas se vio forzada a acudir a un préstamo para saldar la deuda. Aquella noche, Kerry Packer, el multimillonario que meses antes pasó más de 6 minutos muerto y milagrosamente había revivido, consiguió lo imposible, hacer saltar la banca del casino. Pero, ¿quién fue Kerry Packer y cómo se convirtió en el hombre más rico de Australia? ¿Qué vio durante esos 6 minutos que fue declarado clínicamente muerto? ¿Y cómo logró quebrar 2 casinos y poner un tercero contra las cuerdas, tras ganar 33 millones? Acompáñanos hasta el final si te interesa saberlo, pero antes, recuerda suscribirte al canal y regalarnos un like. A ti, no te cuesta nada y a nosotros nos motiva a seguir creando contenido. Sin más, vamos con la historia. Kerry Francis Bullmore Packer nació en Sydney, Australia, en 1937, en el seno de una familia donde el dinero no era un problema, pero el afecto sí. Su padre, Sir Frank Packer, era un magnate de los medios de comunicación, dueño de la Australian Consolidated Press y fundador de Nine Network. Su madre, Gretel Bullmore, descendía de una familia de la aristocracia escocesa. Desde temprana edad, la vida de Kerry fue una lucha constante contra las enfermedades y por ganar la aprobación de su padre. Sufría de dislexia severa, lo que lo convirtió en un estudiante problemático. En una época en la que los trastornos de aprendizaje no se comprendían bien, era tratado como un niño torpe e incapaz. Para su padre, esto era inaceptable. Frank Packer no tenía paciencia para la debilidad y Kerry era, en su visión, el hijo que nunca podría estar a la altura de su apellido. Packer padre era el arquetipo del millonario despiadado. Un hombre que creía en la disciplina, en la dureza y en el poder absoluto. Había construido su fortuna desde cero, creando el Australian Consolidated Press, un imperio editorial que dominaba los periódicos y revistas en Australia. Un imperio que bajo ningún concepto podía terminar en manos del hijo torpe y enfermizo, sino en el primogénito Clyde Packer, quien era el prodigio de la familia. Un hombre inteligente, refinado y culto. Frank Packer tenía un sueño claro: consolidar su legado y dejar su imperio en manos de un heredero fuerte, brillante y digno de continuar su linaje. El desprecio de Frank hacia Kerry era evidente. Lo llamaba el tonto en público y lo ridiculizaba sin reparos. Kerry creció sintiéndose como un hijo no deseado, alguien que debía probar su valor todos los días. Para empeorar las cosas, a los 6 años contrajo poliomielitis, una enfermedad que lo dejó al borde de la parálisis. Pasó meses en recuperación, sometido a tratamientos dolorosos. Pero en lugar de quebrarlo, esto forjó su carácter. Kerry aprendió a resistir el dolor, a endurecerse. A pesar del rechazo de su padre,
Kerry no se alejó del negocio familiar. Desde la adolescencia, trabajó en distintas áreas del imperio Packer, desde la imprenta hasta la administración. Mientras Clyde se enfocaba en la parte editorial, Kerry vio algo más grande. Él entendió el verdadero futuro del entretenimiento, la televisión y los deportes. Cuando Nine Network empezó a crecer, Kerry se obsesionó con aprender todo sobre el negocio televisivo. Observaba cada estrategia, cada decisión, cada movimiento del mercado. Pero aún había un problema. Frank Packer seguía sin verlo como un líder. Para él, Kerry era un subordinado, un trabajador más. El imperio estaba destinado a Clyde, hasta que, de pronto, todo cambió. A finales de la década de los 60, Clyde Packer empezó a tener serios desacuerdos con su padre. Tenía una visión diferente del negocio, más moderna, más arriesgada. Pero Frank no era un hombre que tolerara la insubordinación. Un día, después de una fuerte discusión, Clyde renunció a la empresa y se marchó del país. Frank Packer quedó devastado. Su heredero, su hijo favorito, su gran apuesta, lo había abandonado. Fue en ese momento cuando Frank miró hacia Kerry por primera vez. No porque quisiera hacerlo, sino porque no le quedaba otra opción. Kerry no desaprovechó la oportunidad. Mientras otros dudaban, él apostaba y ganaba. Frank Packer murió en 1974, dejando a Kerry al mando de un imperio mediático. Desde joven, Packer desarrolló una obsesión por el juego. Incluso mientras su padre aún estaba en vida, había acumulado una deuda de juego de más de $10,000. Su padre quiso darle una lección obligándolo a vender su coche para poder pagar sus deudas, aunque a la larga el castigo no sirvió de mucho. Las apuestas pequeñas no lo emocionaban. Al entrar a un casino, lo primero que hacía era preguntar cuánto dinero tenían en sus arcas. Si el casino no tenía al menos $800,000 en la caja, Packer daba la espalda y se retiraba. Su especialidad era el baccarat, el blackjack y la ruleta. Jugaba con una agresividad sin precedentes, apostando hasta $800,000 en una sola mano. Los dueños de los casinos lo temían más que a la ruina, y con razón. En 1988, entró a un casino en Nuevo México, donde daría el primero de sus golpes legendarios. En una sola noche, ganó unos $15 millones, lo que dejó sin dinero al casino. La parte principal la hizo jugando baccarat, con las apuestas máximas, y el resto lo ganó con unos pocos golpes de ruleta. 2 años después, la historia se volvería a repetir, pero en esta ocasión la víctima fue el Aspinalls Casino, al que en una maratónica semana de apuestas le terminó ganando unos $20 millones. El casino se vio obligado a endeudarse para pagar a Packer. Desde ese momento, muchos casinos comenzaron a cerrar sus puertas cuando Packer llegaba a ellos. En 1997, Packer volvió a llevar a otro casino contra las cuerdas, pero no logró derribarlo. En esta ocasión decidió probar suerte en el MGM Grand de Las Vegas. Los directivos se pusieron nerviosos cuando se enteraron de la llegada del magnate australiano a su instalación. Sabían que si tenía una buena racha, podía desangrar las arcas del casino en cuestión de horas. Pero también sabían que, si tenía una mala noche, podía perder decenas de millones sin pestañear. Esa noche, el destino estuvo de su lado. Jugó ruleta, blackjack y baccarat, apostando sumas millonarias. Cuando la noche terminó, la deuda del casino con Packer ascendía a los $33 millones, una cifra que para muchos casinos sería imposible de pagar. La noticia recorrió Las Vegas como un incendio. Nunca antes un solo jugador había ganado tanto dinero en una sola sesión. Por su parte, la gerencia del MGM Grand se vio obligada a tomar medidas. Despidieron a varios empleados porque dejaron ganar demasiado a Packer. Aunque si bien Packer tenía la habilidad de quebrar casinos, también era capaz de perder fortunas colosales en cuestión de horas. En Londres, en 1999,
jugó una partida de blackjack en el Ritz Club, con una apuesta mínima de 10,000 libras por mano. En esa ocasión perdió 19 millones de libras en una sola noche. Kerry Packer también era un ávido jugador de ruleta. Tanto es así que a finales de los años 90 entró en un casino de Londres para jugar en 4 mesas de ruleta diferentes. En total, 15 millones de libras esterlinas, o casi 18 millones de euros, de nuevo, fueron jugados y perdidos por el empresario. En otra ocasión, dejó 15 millones en la ruleta del Crockford's Casino y otros 35 millones en una sesión de póker en Las Vegas. Pero lo que sorprendía a todos no era cuánto perdía, sino su actitud. Lo vi perder 20 millones de dólares en una noche y no le cambió la cara, recordó Adolfo Cambiaso, la estrella del polo argentino y amigo personal de Packer. Para él, el dinero no era más que combustible para su adrenalina. Packer era un hombre de negocios en todo el sentido de palabra. En 1987, vendió su imperio del entretenimiento a Alan Bond, un empresario multimillonario que pagó 1,000 millones por la empresa. 3 años después, Nine Network estaba en la quiebra y Packer la recuperó de vuelta por solo 250 millones de dólares. Una jugada empresarial que es considerada de las más brillantes en la historia de los medios australianos. Pero el éxito de Kerry Packer no se limitó a los medios. A mediados de la década de los 70, el cricket era el deporte más popular en Australia, Inglaterra y varios países de la Commonwealth. Sin embargo, había un problema enorme. El dinero no llegaba a los jugadores. La Federación Internacional de Cricket, ICC, manejaba el juego con mano de hierro. Los jugadores eran tratados como empleados de segunda categoría, con sueldos mediocres y sin derechos de transmisión televisiva que les permitieran ganar regalías. Nine Network, la empresa de Packer, transmitía estos partidos, pero los ratings eran mediocres y los anunciantes no estaban interesados. Fue en este choque de intereses donde Kerry Packer vio la oportunidad de su vida. A mediados de 1977, Packer convocó a algunos de los mejores jugadores del mundo y les hizo una oferta que no podían rechazar: salarios descomunales, partidos diseñados para la televisión, más cortos, más intensos, más espectaculares. El plan de Packer era revolucionario. Pero había un problema. El cricket estaba dominado por una élite conservadora que no iba a permitir que un empresario interfiriera en sus reglas. Cuando la ICC descubrió la operación de Packer, el escándalo fue inmediato. Los jugadores que se unieran a su liga serían expulsados del cricket oficial. Las federaciones amenazaron con vetar a cualquier equipo que se atreviera a jugar en la liga de Packer. Pero Packer sabía que, en los negocios, la percepción no importaba. Lo único que importaba era el control. El conflicto escaló a niveles inimaginables. Los jugadores que firmaron con Packer fueron vetados de por vida. Los estadios se cerraron para sus torneos. El gobierno australiano fue presionado para declarar ilegal la liga de Packer. Pero él no se detuvo. Convirtió canchas de fútbol en estadios de cricket, instaló luces para jugar de noche e incorporó cámaras innovadoras y micrófonos para acercar al público a la acción. Los primeros juegos fueron un caos absoluto. La prensa se burlaba de la liga, las audiencias eran mínimas y los jugadores tenían miedo de haber cometido un error al seguir a Packer. Sin embargo, el tiempo le dio la razón al empresario. Los fanáticos se enamoraron del nuevo formato. Las transmisiones eran emocionantes, los juegos eran más rápidos y la producción televisiva de Packer era simplemente espectacular. Lo que comenzó como un proyecto condenado al fracaso se convirtió en un fenómeno de masas. Después de 2 años de conflicto, la ICC se rindió. En 1979, se firmó un acuerdo que cambió el cricket para siempre. En el verano de 1990, Packer se encontraba en medio de un partido de polo cuando de repente, un dolor punzante le atravesó el pecho. Soltó el mazo y se inclinó sobre el caballo,
sintiendo cómo su visión se nublaba. El mundo se apagó. Cuando despertó, estaba en una ambulancia. 2 paramédicos lo miraban con asombro mientras le colocaban electrodos en el pecho desnudo. ¿Qué pasó?, logró preguntar con la voz ronca. Uno de los médicos, sudando, le respondió con incredulidad. «Señor Packer, estuvo muerto por 8 minutos. El silencio en la ambulancia fue absoluto. Cualquier otro hombre habría sido un cadáver en ese momento. Pero Kerry Packer no era cualquier hombre». Con una media sonrisa, Packer respiró hondo y dijo, «No vi luces, no vi túneles, no hay nada después de esto, así que más vale que disfruten la jodida vida mientras puedan». Era la primera vez que la muerte lo tocaba. Pero no sería la última. Después de aquel infarto masivo, Kerry Packer cambió su perspectiva del mundo. No dejó los negocios, pero sí aumentó su filantropía. Donó millones de dólares a hospitales y ordenó la compra de desfibriladores para cada ambulancia en Australia, asegurándose de que otros tuvieran la oportunidad que él había tenido. Con los años, la salud de Packer comenzó a deteriorarse. Su estilo de vida extremo le pasó factura. Sufrió varios infartos más y en 2000 se sometió a un trasplante de riñón donado por su amigo y piloto de autos de carrera, John Singleton. Kerry Packer murió de insuficiencia renal el 26 de diciembre de 2005, 9 días después de su 68 cumpleaños, en su casa de Sydney, Australia. Sabiendo que su salud estaba fallando, dio instrucciones a sus médicos de no tratarlo con intención curativa o prolongando artificialmente su vida con diálisis. Le dijo a su cardiólogo a principios de semana que se estaba quedando sin gasolina y quería morir con dignidad. Su funeral privado se celebró el 30 de diciembre de 2005 en el retiro campestre de la familia cerca de Scone en el Valle Hunter.